Pues es que te digo, no, aquí no es de que quieras, aquí tu misma necesidad te obliga. Nosotros como discapacitados, porque hay mucha gente discapacitada, no nada más yo, nuestra necesidad nos empuja a hacer las cosas. De otra manera, de otro modo, pero lo hacemos. El límite se lo pone uno, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así, mi querido Donae? Un accidente de niño, de chamaquitos. O sea, a los 6 años me tiran nos caímos de espaldas de un triciclo y me rompen la columna vertebral. Pero fue un accidente de niños. Como hay muchas como diferencias, ¿no? Porque como te ven así con las muletas, pues piensa la gente que tú no eres capaz de hacer ese tipo de cosas. Mi querido Donae, ¿cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera como sonidero? Pues yo creo que el perder a mis padres, ¿no? El perder mi apoyo. Ellos eran mis bastones. Ellos ya no están y yo creo que ese es el punto más difícil, ¿no? No sé si para todos, pero para mí es el más difícil el ya no tenerlos. ¿Qué tal, amigos de Richard TV? En esta ocasión estamos con un gran amigo, el cual pues recibimos la cordial invitación para venir a su casa. De verdad, mi querido Danae, te agradezco mucho por estar frente a las cámaras de Richard buenas TV. tardes. ¿Estás su amigo? Pues estamos con todas las cámaras de Richard TV. A todos, buenas tardes, bienvenidos a casa. Agradeciendo a mi gran amigo Carmona que hizo realidad esto, ¿no? Algo que me gustaría platicar contigo es la experiencia en el movimiento sonidero, ya que muchas veces ustedes como sonideros pues viven experiencias, triunfos, fracasos, infinidad de cosas, y pues yo creo que es una oportunidad muy importante de conocer un poco más de tu historia, porque imagino que tú llevas ya también años de trayectoria en el sonido. Ya tenemos un tiempecito, nosotros somos del 16 de diciembre del 86, muchas anécdotas, muchas experiencias. ¿Cómo que fue que empezaste esto del movimiento sonidero, el gusto, la pasión? Porque pues no es fácil, a veces parece que es muy fácil poner música, hablar por micrófono y hasta ahí, pero ¿cómo fue que empezaste esta parte? Haz de cuenta que pues esto lo trae uno en sangre, ¿no? Desde chamacos. Ves a los demás, se te mete en la mente, pues quieres ser igual, ¿no? Quieres innovar, quieres ser alguien en la vida, ¿no? Y yo antes de tener el equipo de sonido, fui también trabajador y ayudante de un equipo de sonido de aquí. Por cierto, un saludo a mi gran amigo Eduardo, que él es el que primero que me dio trabajo como chalán, así estando como estoy, era yo su ayudante. Ya posteriormente, pues ya mi papá fue el primero que comenzó a comprar equipo. Tuvimos que esperarnos un tiempo para poder tener, por decir, una tocada, ¿no? Y tener más o menos equipo en el 86 para poder salir a la calle. Tú me mencionaste que en tu situación en la que estás actualmente, ¿no? Que pues lo estamos viendo que estás, usas silla de ruedas, hay veces que pues no te puedes estar por ti mismo, de pie. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así, mi querido Donae? Un accidente de niño, de chamaquitos. O sea, a los 6 años me tiran nos caímos de espaldas de un triciclo y me rompen la columna vertebral. Pero fue un accidente de niños. Pues me encuentro en esta situación, pero pues no hay límites, ¿no? El límite se lo pone uno, ¿no? Fíjate qué bonita parte que me dices. Fue un accidente, pero el cual no hubo límites. Y seguiste trabajando, seguiste estudiando. ¿Cómo fue esa parte de pues sobrellevar eso y pues una historia de motivación? Yo pertenezco a una familia muy humilde, no teníamos nada, no éramos nadie. Mi familia de provincia, no teníamos dinero en ese entonces, o sea, más hermanos, la familia era un poquito grande, ¿no? Y pues tenemos que salir adelante, ¿no? Estando como está uno, tiene uno que estudiar, prepararse. Yo soy pasante de ingeniería en electrónica. ¿Cuántos hermanos eran? 5 ¿Tú eres en total. Yo soy uno de los más chicos, pero hay otra persona más chica. ¿Cómo aprendiste a ver que no había limitaciones? Porque a lo mejor el decir, ¿sabes qué? El que ya no podías caminar, el que no podías estar como pues, otras personas. ¿Cómo es que tú empiezas a aprender a darte cuenta que no había limitaciones a pesar de las situaciones en las que tú estabas? Pues es que te digo, aquí no es de que quieras, aquí tu misma necesidad te obliga. Nosotros como discapacitados, porque hay mucha gente discapacitada, no nada más yo, nuestra necesidad nos empuja a hacer las cosas. De otra manera, de otro modo, pero lo hacemos. El límite se lo pone uno, ¿no? ¿Y cómo fue que, empezaste a meterte en el movimiento sonidero, dices ya con un sonido, pero en tu condición le ayudabas, trabajabas con él? ¿Y cómo le hacías para cargar? Porque es complicado. ¿Qué hacías en el trabajo con él? Yo, como soy pasante de ingeniería, te doy cuenta que yo le daba mantenimiento a sus aparatos del señor, yo le daba mantenimiento a sus luces. En ese entonces, pues eran puras aztecas, que le dicen ahora aztecas, ¿no? Entonces luego hay personas que no sabían conectar
conectar sus luces o la luz del poste, que ese entonces era poste porque no había plantas de luz en ese entonces. Yo les enseñé a cómo conectarse en el poste, en el transformador. Duré muchos años con él trabajando, con el señor Lalo. Uno de los que me impulsó a que yo también tuviera el equipo de sonido. ¿Y cómo decides tú empezar a hacer tu propio nombre como sonidero y buscar las cosas para ti? ¿Qué te impulsa a decir, sabes qué, ahora sí va lo mío? Yo era de los que no faltaba a trabajar, ¿no? Pero ya no casi no me veían en mi casa. Pues mi papá llega a un momento que dice, ya no quiero que trabajes, yo te voy a comprar tus cosas. Decía, ¿qué edad tenías cuando te dijeron eso? Como unos 17 años. Ajá, y le digo a un papá, no, pues es que esto cuesta mucho dinero. ¿Cuándo? Fíjate que en ese entonces, de una familia humilde, mi papá comienza a comprar bocinas de 12 pulgadas y comienzo a hacer mis baffles de madera, como uno pudiera, ¿no? Y ya teníamos poquito equipo, los amplificadorcitos, hasta que ya tuvimos más o menos un poquito de equipo para salir a la calle. Y en ese entonces uno de sus amigos de mi hermano me dice, vamos a la Vicente Guerrero, vamos a trabajar a una fiesta. Y ahí comenzamos a trabajar. Y ahí nos comienza a aceptar la gente porque ya de ahí nos hablan para ir a trabajar a otro lado y de ahí nos llevan a otro lado y así comenzamos a trabajar. ¿Y trabajaste con algún sonidero de renombre también? Sí, tengo grandes experiencias, sé que pues sí hemos trabajado con algunos equipos. Llegamos a trabajar con el señor Arcoiris, don Pablo, el señor el Grande, muy buena persona. ¿Cómo fue que llegas con él? Antes aquí había una pista que decían Peritláhuac, bajo de un puente, como aquí las organizaciones de aquí comenzaron a hacer eventos ahí, entonces nos invitan a trabajar a la pista de baile y llegó don Pablo, ya a tocar con el señor, pues es otra cosa, ¿no? No estamos hablando de cualquier persona, ya de todas maneras ya era reconocido, don Pablo, sí. Hicimos buen equipo ese día, trabajamos muy bien y pues el señor también supo reconocer que pues sí podíamos trabajar con él. Sí, tengo esa experiencia y quedó grabado. Me decía que sí, que le siguiera, que dice, tú traes algo que no todos lo traen, dice, y tú tienes ese toque. Ahí va, lo que sabor lleva. Algo que me platicabas que es que a los 17 años tu papá te decía que te iba a comprar el equipo de audio, que empezó a comprar las bocinas, que empezó a comprar el equipo de audio pues para que tú a lo mejor ya no batallas en esa parte, pero tú te aferras y sabes que no, yo tengo que conseguirlo, tienes que hacerlo. Empezaste tú a conseguir más equipo de audio, ¿cómo lo hacías para sacar dinero para conseguir y poder pagar ese equipo de audio? Fue hecho a base de puro esfuerzo y trabajo. Aquí nadie nos dijo, y compra, no. Era de trabajar con el sonido. Yo todo lo he hecho del sonido. Yo soy de bodas, 15 años, bautizos. Yo soy de un sonido de barrio, ¿no? De barrio, de aquí de la colonia y alrededor. He tenido la oportunidad de salir lejos porque la misma gente me lleva a trabajar. Y ahorrando y trabajando se puede. ¿Siempre has trabajado del sonidero o tuviste otro trabajo aparte de eso? Siempre he trabajado del sonido. Aprendí a vivir del sonido y trabajar del sonido. Después de salirme con el señor Lalo, yo me hice independiente y comienzo a trabajar por mi cuenta. Y cuando viste ese crecimiento tuyo, que dices, híjole, ya sé que es por ahí, empezaste a comprar tus cosas, empezaste a adquirir lo tuyo, que era muy difícil, ¿no? Porque pues a veces por la situación de que hay mucho sonidero alrededor, que muchos cobran más barato, que yo te cobro menos simplemente nada más para que ya tú no vayas, a veces que está un poco la situación complicada, pero ¿cómo haces para pues brincar esos obstáculos y pues lograr tu objetivo de tener tu sonido? Los obstáculos siempre han estado, uno tiene que saberlos brincar porque hay muchos compañeros acá, ¿no? Y el que cobra más barato siempre está. Uno cobra por lo que sabe, ¿no? No por lo que hagas. O sea, si la gente le gusta tu trabajo, la misma gente tiene la opción de llevarte a ti o a otro, ¿no? Pero si tú eres bueno en el trabajo, te van a buscar y te van a pagar las cantidades que tú pidas, ¿no? Porque son tus necesidades que tienes que cubrir, ¿no? Por decir, yo tengo necesidades diferentes a una persona normal, ¿no? Tengo que pagarle a mis muchachos, mis camiones, pues todos mis viáticos, ¿no? Entonces, yo tengo necesidades muy diferentes a un compañerito normal, ¿no? Aumentan tus precios, sí, aumentan todos tus costos para ti, para solventar tu sonido. Yo cobro un poquito más caro que mis compañeros por lo mismo de que mis necesidades son diferentes. Me sorprendió la manera en la cual tú ecualizabas, literal a veces hasta te bajabas de la silla de ruedas y acomodabas los cables y te movías, o sea, tenías una inquietud y unas ganas que se veía esa pasión por tu sonido sin importar la situación en la cual estás. Pues que te digo que me gusta mi trabajo, es mi pasión. Es mi pasatiempo. Hay veces que yo arreglo mis aparatos porque no es necesario llevarlos a arreglar, yo los arreglo. Que te digo, cuando le gusta a uno algo, pues no es esfuerzo. Y cuando no hay alguien que te ayude, ¿cómo es que le haces? Que dices, hijo, tengo que mover esto y pues, ¿cómo le hago? O sea, hay veces que tienes que quebrarte la cabeza. Es el secreto, ¿eh? Tengo carretillas aquí en la casa que jalo, cargo y lo jalo. O sea, te digo que el límite te lo pones tú. O sea,
Aquí luego la gente dice que está pesado. No, nada más sale así, métele la carretilla y la jalamos. Una ocasión, y te voy a platicar esto, hay un staff técnico que le dicen el Munra, trabaja con Siboney, él perdió una mano. Él dice que estaba pintando, pero por apurarse a hacer las cosas rápido, agarra del cable, se cae y pues literal el accidente hizo que se le quitaran la mano. Entonces, como dices tú, no necesitas hacer las cosas rápido, hazlas bien, despacio, pero tranquilo, para evitar eso, porque un pequeño detalle pues puede afectar vida literal. Es que en un accidente en un minuto, un segundo es así. Digo que yo en ese aspecto, una ocasión uno de mis ayudantes estaba colgando unas luces en el cableado de unos teléfonos que había, y para la escalera y dice, se me resbala, y tenía una luz en la mano. Le digo, déjala caer, agárrate. No, pero es que se va a romper, déjala que se rompa, pero agárrate. Y ya corrieron todos a ayudarle. Le digo, tírala y no hay problema, agárrate bien para que no te vayas a sacar, porque yo lo principal es mi gente, no, o sea, no. El staff técnico es parte esencial del equipo de sonido, la verdad. Yo lo veo en ese aspecto porque yo no puedo correr, no puedo cargar nada, no puedo correr nada. Y yo siempre ando buscando a mi gente para trabajar, ¿no? ¿Tú locuteas en tu proyecto? Sí, yo soy el que locutea y también el que conecto, el que conecta toda la periferia. Es que pues, no hay ingeniero, el ingeniero viene integrado. Yo todo lo que soy se los digo a mis papás y a la gente. Sin el apoyo de la gente, pues uno no es nadie. ¿Tus papás vieron este éxito que estás teniendo? Sí, gracias a Dios, sí. Mis padres vieron eso. Mi padre siempre me presumía. Él estaba muy orgulloso de mí. Mi mamá era de los que comprábamos pibis y mi mamá era de las que me acompañaba al centro por mi caja de pibis. Y ella le decía, yo ábrelo. Y le daba harto gusto, ella le daba gusto destapar mis aparatos. Pues yo nunca compraba usado, o sea, eran nuevos. ¿Quién es la persona que más te motivaba a ti para lograr los éxitos? Pues mi mamá siempre me apoyó en lo personal, en el nivel personal. Mi mamá cuando veía que no había trabajo y no tenía yo dinero, me decía, ten lo del gasto, vete al estado, vete a buscar trabajo, córrele, quédate, no te quedes aquí, agarra tu coche y vete a buscar trabajo. De hecho, pues como había promotores, ya me iba y me ofrecía, oye, no necesitas sonido para tu fiesta o tu baile, o sí, pues como ya me conocías, me decía, sí, métete, vamos a meterte en el cartel. Y pues te digo, como pues, el equipo estaba grande, pues la gente ya lo conocía allá en el estado, pues ya no éramos desconocidos, ya éramos cartel en el estado. O sea que tú sí puedes manejar, literal, sí puedes manejar. Sí, yo adapto, de hecho, mis coches para... Cuando tengo yo un coche, yo lo adapto para moverme. O sea, no soy limitado a que el que no te funcionen tus piernas no es limitación porque tienes manos y cabeza, ¿no? Fíjate nada más la inquietud y la manera de ver la vida. Y yo creo, y déjame decirte, mi Danae, para muchas personas que lo están viendo, eres un gran ejemplo. A veces las limitaciones están aquí solamente en la mente. Sí, es que te digo, el que se queda parado o el que se queda sentado en una silla de ruedas en una esquina, porque no quiere hacer nada. ¿Tienes hijos? No, vivo solo, soy soltero. Es muy difícil en este medio tener una pareja. ¿Por qué, mira? Porque pues, conoces mucha gente, ¿no? Te mueves en el medio, conoces mucha gente que cuando trabajas, quien te está todos al lado de ti. Eso a la pareja, a la fecha, que me diga que no es porque es mentira, ¿no? Porque está durmiendo. Pero siempre la pareja siempre te cela, ¿no? No le hables o no le hables a esa mujer. Pues, yo tengo que hablarles, me caigan bien, me caigan mal. Yo tengo que dar el trato especial a la gente porque pues yo como de la gente. Y yo tengo que hablarles. Si tú llegas a mi cabina y, oye, sí, pásate lo que guste, qué canción o siéntate, vamos a echarnos un refresco, ¿no? Yo soy así. ¿Y el nombre de Danae, por qué el nombre del sonido así? En el 86, antes del 86, todos los equipos de aquí de alrededor de la colonia tenían nombres tropicales. En ese entonces mi papá trabajaba en una compañía de astilleros aquí en Barranca del Muerto. Y ellos trabajaban la refrigeración para camarón en fibra de vidrio. Entonces, por consecuencia, a la empresa le llegaba revistas de los buques, de los yates. Y una entonces me llega con una revista, me dice, mira, ten, para que te veas qué es lo que hacemos. Y en una de esas hay un yate que se llama Danae en Salina, allá en Veracruz. Me gusta, ya teníamos algo de equipo y me dice, ¿cómo ves? Nosotros íbamos para un sonido discoteca, te diré. A mí me encanta la música high energy, todo lo que es discoteca. A mí me encanta. Yo casi todo el día me la paso oyendo música discoteca. Pues la misma gente comienza a que ponme una combi, ponme una salsa. Y pues por complacer al público dices, bueno, primero el gusto de la gente, finalmente pues para eso me alquilo, ¿no? Así es. Porque yo así que lo que la gente diga, ¿no? Pues te digo que íbamos para discoteca y no, y la misma gente comienza, no, que ponme una salsa, una cumbia. Entonces comenzábamos y le digo a un papá, ¿y si le ponemos Danae? Y me dice, papá, pues como veas, y te digo, en la primera tocada ya lo anunciamos como Disco Móvil Danae. Disco Móvil Danae, ya pues 30 y tantos años con este nombre. Unos les decían Danea, unos decían Danone, otros Danei. Danae no era muy común. Ahora, a la fecha, pues yo sé que hay algunos compañeritos del estado que ya se pusieron el mismo nombre, pero aquí es Disco Móvil Danae y
ya nomás dicen, es que aquí es Danae. Algunos le aumentaron la doble N, a algunos le aumentaron la E, a otros le aumentaron la A doble, para que se hiciera diferente, pero finalmente se pronuncia igual. Yo no peleo nada, ¿no? Porque finalmente pues la gente sabe quién es quién, ¿no? ¿Por qué por qué no te gustó llegar a ser un sonido de renombre? ¿O crees que te faltó un poco? ¿O hubieras llegado a ser un sonido de renombre? No me gusta así como dices un sonido muy de renombre, porque la gente exige mucho. Yo tuve la oportunidad de algunas ocasiones estar en eventos masivos. No me gustó porque a mí me gusta hacer bailar a la gente. A mí me gusta que una cumbia, si tú quieres del radio, que lo que escuchas lo baile a la gente. Y en los masivos o te dedicas a puro club de baile o te dedicas a poner pura música buena. La gente exige más, te exige mucho. ¿Y sabes qué pasa? Que exiges más a tu gente, a tu staff, los acabas más. Les tienes que andar hasta a veces gritando, tratándolos mal, porque ya se te hace tarde. Porque yo no soy de los que si me comienzo a las 7 y comienzo a las 9. No, yo tengo que comenzar a las 7. Mi contrato es 7, 8 de la noche. Entonces yo tengo que estar antes, pero si vas a un masivo, te tienes que estar peleando con el compañerito de déjame lugar, déjame espacio. Como hay muchas como diferencias, ¿no? Porque como te ven así con las muletas, pues piensa la gente que tú no eres capaz de hacer ese tipo de cosas. Una vez nos tocó ir, no te voy a decir con qué sonido, ¿verdad? Nos tocó ir a Puebla a una feria anual y pues yo no tengo camiones propios, no he podido, no se ha podido la posibilidad de comprar un camión propio. Y llegamos al estado con este sonido y pues se comenzó a burlar de nosotros, ¿no? De que coches viejos, sus camiones viejos, ¿no? Y él con su equipo, pues sus camiones bien, y pues mis muchachos muy leales en ese entonces, ¿no? Siempre han sido leales mis muchachos, que cuando les explican la cresta, pues saben responder. Y sí, le dice a sus chalanes, no te burles de los camiones, tus camiones viejos, de la época de Pedro Infante, tus amorcitos corazones, ¿no? Y pues a los muchachos sí les molestó esto, dicen, que mira, calmados. Me dice, ¿traes dinero? Pues sí, lo de la tocada, ¿no? Pues nosotros sabemos lo que traemos, ¿no? Pues van abriendo el camión y bien repleto de equipo, ¿no? Los camiones de nosotros. Y los chavos dicen, ¿qué puede traer esas cochineras? Parecen sardinas. Le digo a mi muchacho, cálmate, no te vayas a agarrar a golpes. Me dice, no, pues es que ya me molestó, pues que no, porque nos vean así, pues ellos que tengan un renombre, nos bajen, dice, también nosotros valemos. Demuéstraselos ahorita ya trabajando. El señor, ya el dueño del equipo, te digo que no te voy a decir nombres, molesto el señor, va, dice, ya tocando me va y me dice, bájale. Yo, ¿pero por qué? Pues si mi promotor me trajo por algo, ¿no? No le voy a bajar. No, es que yo soy fulanito. Le digo, sí, yo te conozco, pero no le voy a bajar, es mi trabajo y para eso me trajo. Ya molesto el señor, le dice a su promotor, si no me traes una planta de luz, no trabajo. Y me dice mi promotor, ¿tú también quieres una planta de luz? Le digo, no, yo con la luz que agarré, no, yo estoy tranquilo, yo bien. ¿Por qué se molestó? Le digo, porque el señor está acostumbrado a pegarle a todos. Pues también de vez en cuando hay que dejar que te peguen, ¿no? No todas las veces vas a salir con bandera, ¿no? Entonces es una de las que digo, pues punto a mi favor, ¿no? Y terminaron ellos pagando la comida. Y la molestia del señor los agarra y se los lleva a todos chalanes para allá atrás, maltratándonos, ¿no? Y me dice uno de mis chalanes, ahorita vengo, oye, es que ya me anda, voy por allá atrás. Y que se regrese, no vayan, dice, porque las mentadas están de a peso. Dice, mejor me regresé, no vayan para allá atrás. Mi querido Danae, ¿cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera como sonidero? Pues yo creo que el perder a mis padres, ¿no? El perder mi apoyo. Que ellos eran mis bastones. Ellos ya no están y yo creo que ese es el punto más difícil, ¿no? No sé si para todos, pero para mí es el más difícil de el ya no tenerlos. De ahí en fuera, pues todo lo demás es material. Aquí ha habido gente que nos ha timado, que nos ha robado, hay gente que nos ha engañado, hay gente que se han burlado de uno, pero creo que lo más fuerte para mí es no tener a mis padres ya. ¿Alguna promesa que les hayas hecho? Pues seguir adelante, no rendirme. Antes sufríamos por una bocinita, ahora tenemos bocinotas y ya no es difícil trabajar. Antes peleábamos mucho por tener una bocina. Nunca pensé tener tanto equipo, la verdad nunca pensé tener tanto equipo. Era muy difícil en ese entonces, pero pues todo se puede, ¿no? Con ganas, con esfuerzo y dedicándote a trabajar y a ahorrar dinero, sí se puede. ¿Cuál es uno de los momentos más felices en tu carrera? Ya que pues como sonideros tenemos algún lugar donde nos haya hecho muy feliz lo que hemos hecho. Para ti, ¿cuál ha sido uno de los más felices en tu carrera? El que vayas a otros lugares que no es tu casa y que te reconozcan tu trabajo, ese es como que te motiva, ¿no? Ese es un éxito, ¿no? Que vayas en lugares que a veces dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y que vayas tan lejos y que te lo reconozcan y que de repente te lleguen con un presente, ¿no? Así, cualquier cosa, ¿no? Y que te lo reconozcan así enfrente de toda la gente.
eso es muy padre, ¿no? Para mí. Mi querido Danae, sabemos que también tú arreglas bocinas, tienes un taller de bocinas. Sí, ¿verdad? tengo mi tallercito de bocinas. ¿Dónde lo tienes? ¿Lo podemos ver? Sí, mira, pásense para acá. Bienvenidos a la cueva donde se hacen milagros. Este es parte de mi tallercito. Este es parte de mi taller donde trabajo, mira. Aquí tengo algunos aparatos viejitos de lo que ya no se ocupa en el sonido. Ya son cosas que ya se quitaron y... Pues entonces aquí estamos donde tú reparas todo el equipo de audio. Fíjate nada más. ¿De dónde aprendiste todo esto, mi querido Danae? Lo que estudié, pues es parte de lo que te enseña, ¿no? Y es cosa de ti si lo sigues o no lo sigues. A mí me gusta hacerlo cuando no tengo trabajo con el sonido. Y como yo soy sonidero, yo le comento a mis clientes, yo soy sonidero, no me gusta que me quede yo sin sonido. Y tengo que echarle de lo mejor, ¿no? ¿A quién le has arreglado sus bocinas? Pues a los de alrededor, ¿no? Claro. Y los gente del estado que de repente pues llegan a venir, me traen bocinas de todo tipo. Aquí hay algunos conos viejos que se quitan, que ya no sirven. ¿Cuánto cuesta enconar una bocina? Pues que hay material de primera, segunda y tercera. Entonces dependiendo del material que tú quieras como cliente que yo te ponga. Por ejemplo, el barato y el más caro. Ahorita en la actualidad, algo barato, son unos 800 pesos. Barato. De una del 22. De estas son 18. De 18. Una de 22, pues ahorita en la actualidad algo bueno, pues alrededor de 1500 pesos. Dependiendo dónde consigas material. Sea la mejor bocina para trabajar en el movimiento sonidero, que es de batalla, que aguanta. Pues es que hay muchas marcas, finalmente ahorita hay muchas marcas, pero ya depende de ti también mucho tu oído y tu conocimiento, ¿no? Y con qué tipo de aparatos traigas para mover. ¿Cuál es la que menos se llega a quemar? ¿La que menos se llega a quedar? ¿A quemar? Vixon. Es la que... Es la de batalla, sí, Vixon es la de batalla, ¿no? La Turboline. Hay Tinson también, pero finalmente son marcas extranjeras. Cuando se queman, pues aquí no tenemos la bobina, ¿no? La bobina que esas marcas manejan son como de plata, planchado, cable, y aquí no tenemos ese tipo de tecnología como para tener alambre planchado. Aquí es alambre redondo. Aquí tenemos todo lo que se maneja aquí en México es cable redondo, es este tipo de bobinas. Y la americana haz de cuenta que es esto, pero es plata y es planchado. Entonces por eso es la calidad de las bocinas. Por eso cuando ya se quema una bocina de ese tipo nadie las quiere comprar. Sí se oyen, pero ya no dan el mismo sonido, porque aquí en México no tenemos eso. ¿Y en cuánto tiempo te tardas en encontrar una bocina? No, pues en un rato, unos 2-3 horas. Sí, pero para entregarla, para que haya un secado bien, 24 horas, para entregarla al público. Aquí se le hace su trabajo de alto rendimiento, porque te digo, yo soy sonidero y a mí no me gusta que me quede sin sonido a la mera hora. Fíjate que este aparato, el negrito que está ahí, este negro fue el primero que me compró mi papá. Ajá, fue el primero. Y a los demás pues ya los compré. Es equipo que ya no se ocupa. Ya la tecnología de ahora es otra. Yo cuido mucho mi equipo. Es la que trae el Samurai, ¿verdad? Ajá. Sí, ahorita ya pues el equipo que se trae ahorita ya es otro. O sea, funciona todo, ¿eh? Es que es con lo que iniciaste. Y ya no es lo que cueste, sino el valor sentimental. Y que dices, esto me dio de comer muchos años. Pues fíjate, a mí me da un gusto que pues, nos hayas abierto las puertas de tu hogar para poder conocer parte de tu historia. A veces es difícil también para ustedes que tengan ese espacio y el tiempo. Y pues que nos hayas brindado este gran espacio y pues mandar un cordial saludo a tus amigos de Estados Unidos. ¿Cómo se llama tu staff técnico? Que también trabajó mucho tiempo contigo. Mi amigo Carmona. Saludos para Carmona. Sí, mi amigo Carmona que está allá en Estados Unidos. Y pues, así que agradecerle, ¿no? Porque gracias a él ustedes están aquí también. Y gracias, ¿no? Porque él, fíjate, habiendo tanta gente, él es el que se preocupó porque esto se llevara a cabo, ¿no? Más que nada agradecerle, ¿no? Que haga realidad esto, el que nos haga el favor de que ustedes hayan estado acá. Y me quedo, Danae, yo te quiero decir ante las cámaras de Richard TV que el día que necesites algo, o un apoyo, cualquier situación que necesites, pues tienes que abrirte las cámaras de Richard TV, el público, cualquier cosa que necesites, pues ya sabes que aquí estamos para apoyarte y pues cuentas con un amigo aquí con Richard. Sí, gracias, ya te mando gracias. Pues agradecerles, ¿no? Porque estar y dedicar un poco de su tiempo aquí en la casa, ¿no? No los recibo de otra manera porque pues así somos nosotros, ¿no? Así no tenemos gran cosa, pero lo que hay de corazón. Gracias, ¿no? mi de corazón. Estados mis amigos, ya saben, como siempre, Richard TV, siempre llevando lo mejor del movimiento sonero. Richard TV, Danae, saludos.